Hermanos queridos, por favor abran sus Biblias en el libro de los Hechos. La última vez hemos visto que hubo una campaña de evangelización en Samaria dirigida por el diácono Felipe, el cual fue a predicar a esa ciudad y mucha gente fue impactada, entre ellos Simón, que era un mago antiguo que parece que se convirtió en el sentido de que recibió el mensaje, creyó en Jesucristo, pero no recibió la renovación espiritual suficiente o necesaria. Y de ahí viene el pecado de la simonía. Quiso ganar por dinero lo que no tuvo por fe. Bueno, eso concluye en el versículo 25 que dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Ese ellos se refiere a los apóstoles. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Comenzamos el versículo 26 con una pequeña sorpresa, porque de repente el texto nos empieza a comentar o a hablar de algo extraordinario. Leamos, versículo 26 del capítulo 8 de Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.
Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Nuestro Dios, Padre Santo, nos encontramos con tu palabra y esas cosas asombrosas que tú nos dices y que a veces las leemos tan superficialmente que ya ni siquiera nos asombramos. Devuélvenos, Señor, la capacidad de asombro y por tanto de alabanza a ti. Porque todo esto que tú nos cuentas en tu palabra es maravilloso. Ayúdanos, Señor. Llévanos, guíanos de la mano a la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos por lo menos 3 asuntos así sobresalientes aquí, que como están dichos o anunciados en esa forma tan sencilla, parecerían comunes, ¿no? Nadie se sorprende puesto que está en la Biblia. Pero si por un momento pusiéramos las páginas de la Biblia en un periódico, por ejemplo, ¿cómo leeríamos esto, no? Un ángel del Señor habló a fulano. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Un ángel? O mejor, si alguien de nosotros en forma muy personal, en primera persona del singular, dijera, un ángel me habló. ¿Cómo reaccionaríamos? A ver, un ratito, ¿estás hablando en serio? ¿Qué estabas haciendo que has tenido esa experiencia así inigualable? ¿Un ángel se puso a tu lado y te habló? ¿Cómo es eso? Bueno, Lucas tiene la habilidad de sorprendernos con ese tipo de cosas. Recuerden, en realidad el Evangelio, según San Lucas, comienza con un relato así, cuando el sacerdote Zacarías estaba ministrando en el lugar santo, dice que un ángel se puso a su lado y le habló de que él mismo, es decir, el viejo Zacarías, iba a tener un hijo. Así comienza el Evangelio según San Lucas. El libro de los Hechos, como hemos visto ya, es el segundo tomo, digamos, la segunda parte del Evangelio de Lucas, ¿no? Es la continuación del Evangelio. Y aquí otra vez nos sorprende con eso. Solo que ya no se trata del viejo sacerdote, Zacarías, sino de Felipe. El mismo Felipe que predicó en la campaña de Samaria. Y que, por supuesto, ya estaba habituado a ver milagros y todo eso. Pero ahora el ángel le habla y le da de parte de Dios una instrucción. Porque felizmente era un ángel del Señor. Hay de los otros también. Pero este ángel del Señor le dice, levántate y ve hacia el sur. Ahora, un momento. Hemos dicho que hay 2 formas de leer la Biblia. La de los bobos que leen y siguen leyendo nomás. Y de los inteligentes que leen, ven un lugar geográfico mencionado y entonces ¿qué hacen? Van a los mapas. Y nosotros somos de los inteligentes, así que ¿qué hacemos? Vamos a los mapas. ¿Dónde estaba Felipe? En Samaria, ¿no? Donde había desarrollado su campaña de evangelización. ¿Y hacia dónde le dice que se dirija el ángel? Hacia el sur. ¿Qué había al sur de la región de Samaria?
Judea. Judea, ¿de dónde era él? ¿Ya? O a dónde corresponde la ciudad de Jerusalén. Dice, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. O sea, de Samaria tenía que ir hacia el sur, hacia Judea, donde está Jerusalén, y de Jerusalén tenía que dirigirse hacia Gaza. ¿Y dónde es Gaza? Seguro que ustedes han escuchado mucho en las noticias de este tiempo el nombre de Gaza. ¿Qué es Gaza? Es parte de ese territorio que tienen los palestinos. ¿Y qué quiere decir palestino? Filisteo. El origen de la palabra palestino en nuestros días es filisteo. Los palestinos son filisteos. No exactamente, quizás no sean, pero el territorio, el lugar que ahora tiene la administración palestina es lo que antes era Filistea. Y Gaza, tanto así que se le nombra como la Franja de Gaza. ¿Han oído? Sí, es toda esa región junto al mar Mediterráneo. Pero en ese tiempo era parte de Judea. ¿Ya? Era parte política de lo que gobernaba el pretor romano. Entonces no había ningún problema, él podía ir de Jerusalén a Gaza. Le dice, el camino es desierto, es decir, deshabitado. Él tenía que dirigirse de Jerusalén a Gaza. ¿Y por qué dice desciende? Porque la ciudad de Jerusalén está entre colinas, está más alta. Descender es ir hacia la costa. La ciudad de Gaza está más cerca a la costa, por tanto es más baja. Entonces, Felipe le dijo, no, un momento, acabo de estar en una campaña, me toca pues un poco de vacación. O sea, Ángel, no me urjas con algo así. ¿Hizo eso? No. ¿Qué es lo que dice? La primera línea del versículo 27. Entonces él, es decir, Felipe, se levantó y se fue. Y no argumentó en contra, diciendo algo así como, pero a ver, Angelito, ¿cómo me vas a sacar de aquí? Estoy en la más exitosa campaña de evangelización que se ha hecho en el extranjero de Judea. Estoy en Samaria. Estamos conquistando Samaria con el evangelio. ¿Me vas a sacar? De toda esta multitud me vas a llevar a un lugar desierto. No tiene sentido. Sin embargo, lo que encontramos es que hay aquí una persona que tiene el concepto correcto, que este tipo de cosas no tienen que discutirse. Hay que obedecer. Bueno, al mismo tiempo dice que un etíope es alguien de Etiopía. ¿Dónde está Etiopía? Otra vez los mapas. Está al sur de Egipto. ¿Qué era eunuco? Esta palabra eunuco, ya para el tiempo en que se escribió el libro de los Hechos, simplemente quiere decir un funcionario, una especie de ministro, ¿ya? de Estado. Funcionario de Candace, reina de los etíopes, es decir, alguien de mucha importancia, pero judío, tal vez de etnia y seguro de religión. ¿Por qué?
Dice, había venido a Jerusalén para adorar. Así que era un creyente, pero del judaísmo. Como tantas otras personas que hemos visto ya en el capítulo 2, eran judíos que habían llegado de la diáspora, se habían reunido en Jerusalén y habían tenido la ocasión y la bendición de ver la llegada del Espíritu Santo inaugurando la iglesia de Jesucristo. Este eunuco, ministro, estaba sobre todos los tesoros de Candace, así que era un hombre poderoso. Ya era el ministro de Hacienda o algo parecido. Y estaba volviendo en su carro y mientras viajaba por ese camino, estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Seguramente alguien que está viajando en carro no quiere ser abordado por un transeúnte, ¿no? Por alguien así, por un peatón, hasta es peligroso. Pero el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ahora voy a imaginarme la parte que no está escrita. Qué bien que estás leyendo. Pero, o sea, una conversación no comienza con un pero, ¿no ve? El pero tiene que venirle a alguien. ¿Significa eso? Podemos dar por entendido. Felipe aprueba que el eunuco lea la escritura, por supuesto, está muy bien. La pregunta es si entiendes. Y yo creo que esa misma pregunta nos podrían hacer a todos nosotros. Hay gente que fielmente cada día lee su Biblia. En algunos casos les preguntas, ¿qué leíste hoy? Dice, ya no me acuerdo. ¿Cómo? Hoy has leído, ¿por qué no te acuerdas? Sí, la cosa es leer. No, la cosa no es leer nomás. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Hay cuatro tierras diferentes que simbolizan cuatro actitudes diferentes de la gente. La primera tierra es junto al camino, está bien apisonada, es dura y por tanto la semilla no entra. Vienen las aves, se la comen. La segunda tierra es pedregal. La semilla cae y no logra profundidad, no puede echar raíces. La tercera tierra es entre espinos. Los espinos crecen y ahogan a la plantita que está tratando de salir. Estas tres tierras son un fracaso final. No surge nada, no hay vida. A no ser en un intento inicial que no produce nada. Pero la cuarta tierra representa a aquellos que leen, entienden y obedecen a la palabra y dan fruto a 30, 60 y 100%. Así que si tú me dices, oh sí, hoy leí la Biblia, ¿y qué leíste? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te habló? ¿Qué has aprendido? Y si no puedes responder, quiere decir que eres una de las tres primeras tierras, infructífera. Otra vez, Felipe le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? No se trata solo de leer,
necesitas entender. Esto pasa casi en cualquier tipo de aprendizaje que se realice. Imagínense que un ingeniero diga eso de las ecuaciones, yo no entiendo. ¿Qué tal? No puedes. O que un médico dice, no, que ha probado anatomía y tan difícil, tantos nombres, yo no sé eso. ¿Qué tal? No, nosotros esperamos que gente dedicada a algo conozca eso. En lo espiritual, nosotros debiéramos tener un conocimiento solvente. Y vamos a ver por qué a continuación. El eunuco reconoce que no entiende. ¿Cómo voy a entender si es que nadie me enseña? Ahora, esto es muy importante para nosotros y debemos dar gracias a Dios porque haya ocurrido así. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? En primer lugar tenemos el tema sobrenatural. Un ángel que está hablando, el Espíritu Santo que le habla directamente y lo introduce a Felipe para poder tener este contacto. Sí, lo sobrenatural está ahí, gracias a Dios. Y todo el tiempo realmente es porque Dios actúa sobrenaturalmente que algunas cosas son posibles. Hay ese factor. Pero cada vez que alguien espera que lo sobrenatural venga y cubra su desidia o su negligencia o su desinterés, no va a ocurrir. No va a ocurrir que Dios diga, bueno, mi pobre hijo no quiso leer mi palabra hoy día, así que yo le mandaré una capsulita espiritual que va a entrarle por un oído sin que él se dé cuenta y de repente va a ser iluminado con mi verdad. Dios no hace eso. Dios te da acceso a la verdad en la palabra. Recuerden lo que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 17, hablándole al Padre Celestial. Jesús le pide a Dios, santifícalos, se refería a los discípulos, ¿no? En la verdad. Pero como sabía que nosotros íbamos a leer esa petición, aclara, tu palabra es verdad. No va a venir la verdad a tu corazón por un acto de magia, ni siquiera por un acto sobrenatural de Dios, que la luz llegue y no sepas cómo. No. Dios ha determinado que la verdad del Evangelio resplandezca, pero se necesita un predicador del Evangelio. Se necesita un maestro del Evangelio. Y el eunuco reconoce, no entiendo, no hay quien me enseñe. Sí. Ahora, ¿cómo soluciona Dios ese problema? Envía a Felipe. ¿Qué tal que en una conversación supuesta, imaginaria, entre el eunuco y Dios le diga, eunuco, ¿te convertiste? Y el eunuco diga, no, porque nunca entendí. Leí, pero no entendí. Pero, ¿por qué no entendiste? Sí, porque yo estaba esperando que alguien me enseñe. Y Dios le tenga que decir, sí, pues yo lo envié a Felipe, pero Felipe dijo que no se metía a Gaza porque es tierra de los filisteos y él no ha querido ir.
¿Qué tal? ¿Qué tal si tu vecino le dice a Dios, yo quisiera saber de ti, pero mi vecino, que eres tú, no me habla? Él podría haberme invitado a tomar un cafecito y ahí hablarme de Jesús. ¿Cómo se llama tu vecino? Cada uno sabe, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu vecino? ¿Por qué no le hablas? Si no quieres gastar en invitarle el cafecito, el hermano Jaime Carrasana te va a dar un pesito que cuesta el cafecito para colaborar. Gasta en un cafecito. Pero busca la ocasión de hablar de Jesucristo. Bueno, a algunos no les gusta el café. Bueno, invítale una salteña entonces. Busca la forma de hablar de Jesucristo. Porque no necesitas esperar que venga un ángel y te diga, tienes que ir a tal lugar. Eso ocurrió en este caso como un ejemplo para nosotros, que aún lo muy difícil es dejado de lado por Dios en su poder. Muy bien, ¿qué estaba leyendo el eunuco? Este pasaje. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo entre los que se trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora, ¿leyó el eunuco esto? Sí leyó. ¿Entendió? No todavía. Pero eso no quiere decir que no tenía interés. ¿Cómo sabemos que sí tenía interés? Porque tiene una pregunta al respecto. Fíjense lo que dice. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esta forma tan sencilla de plantear las cosas nos muestra una especie de título debajo del cual ya se desglosa todo el resto de la doctrina que llamamos cristología y que nosotros podíamos intitular con un título ya más formal, Jesucristo. ¿O quién es Jesucristo? Podemos ponerlo en pregunta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Saben qué? Por eso se escribió el Nuevo Testamento. Para que nosotros podamos responder a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y alguien dirá, pero ¿qué me importa pues de alguien que vivió hace 2000 años? Ahora estamos viviendo otra situación, otra realidad, el mar se está dividiendo, hay guerra entre Rusia y Ucrania, no sé, esas cosas me interesan a mí. ¿Sabes qué? Eso es muy pasajero. Pero a través de las edades, la pregunta, o mejor, la respuesta a esta pregunta va a seguir resonando. ¿Cuál es la respuesta? Me encanta la forma en que el eunuco resume
la conclusión a la que ha llegado. Versículo 37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Saben qué? Yo quiero plegarme al eunuco y decirle, yo también creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y tú qué crees? Que el próximo clásico lo vamos a ganar. Si no lo empatamos o lo perdemos. Si eso crees, eso es lo que estás pensando, eso es lo que te preocupa. No pues, seamos serios. Sabes que tu eternidad está en juego. Necesitas definirte respecto a este punto. No lo des por descontado, no lo des por sabido. Necesitas profesar, necesitas confesar, necesitas afirmar en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué? Que Jesucristo es el Señor. O en las palabras del eunuco aquí, que es correcto. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se necesita que lo digas y que alguien lo escuche. ¿Qué tal si respetuosamente le tocas el hombro a la persona de tu lado y le dices, ¿me permites decirte algo? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dile. Ahora, vivimos 2000 años más tarde, casi 2000 años después. Si al pasar por la calle vemos una señora o un peatón cualquiera que está pasando y le decimos, oiga usted, por favor, contésteme a esta pregunta. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Un gran porcentaje de la gente en nuestra ciudad te va a decir, claro, por supuesto. ¿Quién no sabe eso? Todos sabemos eso. ¿Qué tiene de extraño? ¿Cree que soy un ignorante? Sí, pero no estamos hablando de un conocimiento cultural que te ha venido de la misma forma que si le preguntas, ¿y la ropa de Papá Noel es de color rojo? Te vas a decir, claro, por supuesto. El Papá Noel se viste de rojo. ¿Y usted cree en el Papá Noel? Pues es para los tunas. No estamos hablando de un creer así. Ya no es el creer de la cueca boliviana. Esto es lo que creo. Esta es mi profesión de fe. Esto es lo que me inspira. Esto es lo que cuando despierto en la mañana y veo que está nublado y que el día se pinta feo y todo, y digo, ay, no tengo ganas de levantarme, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que es el Hijo de Dios. Creo en Jesucristo.
Así que vale la pena levantarse. Y vale la pena salir y luchar en la vida. Y vale la pena hacer tripas corazón y tratar bien a la persona que tienes al lado, y etcétera. Es decir, la vida tiene sentido solo porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso logra que todo ese cuadro gris que se te presenta deje de estar gris y quede radiante. La realidad que enfrentas es que tienes que realizar un viaje como este pobre eunuco, todavía lejos, kilómetros de kilómetros, sin trenes bala, sin helicópteros, sin aviones. Tenía que viajar en un carro arrastrado por unos animales, seguramente. Sí, semejante viaje que me espera todavía. Sí, pero ahora en mi corazón hay gozo. Ya la cosa es diferente. Puedo ver la vida con esperanza. Todo es mejor. Porque sé que Jesucristo es el Señor. Entendemos que cuando Felipe le habló, le explicó, no se remitió solamente al punto de la cristología. Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué involucraba eso? Muchísimo. No dice aquí todo lo que le explicó, pero se nota que habló de los pormenores, porque a continuación, en el versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No tuvo que inducir Felipe al eunuco para que se bautice, no tuvo que rogarle, no, el eunuco pidió. ¿Ya? ¿Qué es el bautismo? Es la forma externa, es decir, ritual o ceremonial, en que nosotros confesamos nuestra identidad con Cristo. Es la forma en que nos identificamos con aquel que se identificó con nosotros en la cruz. Porque sabes, entre paréntesis te diré que a quien le correspondía estar colgando en la cruz en medio de dolores, vergüenza, la ignominia de ser un maleante de lo peor, era a ti. Tú tendrías que haber estado en la cruz. No hubiera sido injusto eso. Peor, en vez de la cruz, lo que te correspondía era algo más grave. Ir al infierno para siempre. Pero Dios en su amor quiso evitar eso para ti. Porque Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo y te llama por nombre. Él conoce tu nombre. Y para que tú no llegues al lago de fuego, Jesús estuvo en mi lugar. Gloria a Dios. Jesús voluntariamente tomó mi lugar de culpable en la cruz. Es decir, se identificó conmigo pecador. No pecador
renovado o reformado, pecador hundido en lo peor del pecado, para salvarme. Él se identificó conmigo y demanda que yo me identifique con Él, que tú te identifiques con Él a través del bautismo. Alguien dirá, pero eso es muy antiguo. No cambian las cosas. Dios ha establecido así. Este eunuco lo entendió y dijo, eso quiero bautizarme. ¿Hay algún impedimento? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le deja bien claramente, nítidamente, si crees, bien puedes. Pero sabes, Felipe, eso va a perjudicar mi carrera política. Yo no soy un cualquiera, soy un ministro, soy un eunuco, la reina me tiene una confianza máxima y que si sabe que soy un bautizado, ¿qué va a pensar? ¿Qué tal? No. Identificarse con Cristo muchas veces va a tener un costo. Y algunas veces va a significar que te repudien, que te rechacen. No son pocas las personas que han sido desheredadas, expulsadas de sus familias, de sus comunidades, por llevar el nombre de Jesucristo, por confesar a Jesucristo. No importa. Así es la cosa. Dice que el eunuco mandó que el carro parase y fueron al agua y Felipe lo bautizó. Al estar saliendo ha debido ser un pequeño río o algo así, al salir del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y otra vez tenemos algo sobrenatural, sobresaliente. Teletransportación. ¿Por qué hizo eso Dios con Felipe? Primero de llevarlo hasta el eunuco y luego quitarlo de ahí. Felipe es una de esas pocas personas que estuvo a disposición de Dios. ¿Quisieras experimentar algo así? Disponte para el Señor. Él va a hacer maravillas. Claro. Pero si no comienzas testificando a tu vecino, al de la casa de al lado, entonces no esperes que te mande a Mongolia o no sé, a algún otro lugar. ¿Ya? Dios te va a enviar donde Él quiera, pero tú tienes que comenzar hablando con los que te conocen, con los que te rodean, hablar de Jesucristo. Así que ahora Felipe se encontró en Azoto. ¿Y dónde había sido Azoto? Porque ustedes son inteligentes, seguro ya han buscado en sus mapas, ¿no ve? ¿Dónde está Azoto? Muy bien, muchas gracias por poner los mapas. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Es muy interesante porque ese es Cesarea de Filipo. El libro de los Hechos tiene la virtud de contarnos cómo nació y cómo creció la iglesia cristiana y de incentivarnos a la obediencia en el mandato fundamental del Señor Jesús. Vayan,
y prediquen el Evangelio. Yo no puedo prometerles que van a ser teletransportados. Tal vez algunos de ustedes lo sean en alguna situación. Lo que sí puedo prometerles es que podemos experimentar el mismo gozo de llevar al Evangelio, de llevar el Evangelio a aquellas personas a quien Dios ha estado ya tocando y preparando en su corazón. Les ruego que formemos tríos y oremos para que el Señor nos bendiga, dándonos ocasiones como las de Felipe, que haga de cada uno de nosotros un evangelista poderoso, eficaz. Pongámonos de pie en grupos de 3, pero si ves a uno suelto, entonces, y es el cuarto, no te hagas problema, ¿no? Tríos de 4 valen también, ¿ya? Con este fin de orar. Y vamos a orar no por nuestras necesidades y problemas, ya hemos orado por eso, vamos a orar para que el Señor nos mueva para evangelizar poderosamente, que nos dé las ocasiones. Den la oportunidad para que cada uno ore, ¿ya? Oremos. Bendito Señor, muchas gracias porque tú escuchas nuestras conversaciones y escuchas nuestras oraciones. Y tú tienes la capacidad de tocar el corazón de las personas a quienes hablemos de Jesús. Hazlo, Padre, y glorifícate en ello. Danos el gozo de hablar de ti a otros, con fruto. Ponnos frente a esas personas que son como tierra buena, que entienden, que obedecen a tu palabra. Danos el gozo de escuchar a gente que confiesa a Jesucristo como su Señor, el Hijo de Dios. Te alabamos, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.